amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición semanal de su programa Sin Anestesia. Este programa llega gracias a viajecheck-in.com. Por favor, revise todas sus redes sociales y adquiera pasajes a lo largo y ancho del Perú o disfrute de un viaje al extranjero. Ya sabe, viajecheck-in.com. Gracias por esta empresa que llega este programa que se transmite todos los sábados a las 7 de la noche en vivo y en directo por el canal de YouTube del Diario Expreso, y luego retransmitimos las entrevistas aquí realizadas en mi canal de YouTube, Aarón Salomón Periodista, que le pido por favor que se suscriba y que le dé me gusta a todos los videos que pueda observar ahí. El último fin de semana, el fin de semana pasado, hemos visto una manifestación violenta en contra del Parlamento, en contra del Ejecutivo, esta llamada Generación Z, donde marchan con una banderola del símbolo de una serie que se trata One Piece, donde el personaje quiere ser el mejor pirata del mundo. Si bien podía ser legítima una manifestación pacífica en contra de la reforma de las AFP, yo creo, paréntesis, que debe ser aporte voluntario, pero esa es mi postura liberal. Y también creo que no existe en este momento, otro sistema perfecto, otro sistema mejor que de las AFP, porque la ONP sabemos que es una desgracia, pero eso es un debate que podremos tener en otro programa. Continuábamos con esta protesta que podía ser legítima, se desnaturalizó, se politizó evidentemente, porque muchos pedían la salida del poder de Dina Boluarte, a quienes llamaban asesina, y el retorno de Pedro Castillo a la presidencia. Querían que el golpista Castillo salga de la cárcel, y lo más peligroso es que con este llamado Código Nepal, muchos desde sus casas, desde sus pijamas, desde Europa, instaban a la juventud a que queme nada menos que el Congreso. Y hemos visto también a personajes nefastos como Rosa María Palacios diciendo que una bomba Molotov no es un arma. También en imágenes que más adelante mostraremos, hemos visto cómo los jóvenes, no sé si sabemos de esta llamada Generación Z, o algunos infiltrados, lo cierto es que vimos cómo arrojaban piedras a la policía e intentaron prender en llamas en la Corte Superior de Justicia de Lima, lo cual es inaceptable y queremos ver detenidos, ¿no? Ya todas las cámaras de la Municipalidad de Lima, gracias al alcalde Rafael López Aliaga, están funcionando y no nos pueden agarrar de tonto, no podemos permitir que reine la anarquía. Para hablar sobre este tema y otros asuntos, hemos convocado al exministro del Interior, Gastón Rodríguez, quien, como siempre, muy amablemente ha aceptado la conversación. ¿Qué tal, general? ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Aarón. Un saludo cordial para ti y toda tu teleaudiencia. Y bueno, enfocar el tema de la marcha del último fin de semana, en donde con preocupación vemos que nuestro país vive situaciones reiterativas, ¿no? Jóvenes que marchan Sin saber imbuidos por qué. claro, imbuidos de esa efervescencia propia de la juventud, ¿no? De esa rebeldía en muchos casos, pero sin tener mayor conocimiento. Y esto me trae a colación no solamente esta última marcha, cuando se les preguntaba a algunos medios periodísticos sobre la AFP y eran jóvenes que ni siquiera trabajaban, ¿no? Sí, es decir, no aportaban, ¿no? No aportaban Así ese es. sistema. Y me acordaba de cuando fue la suscripción del TLC, que también los medios le preguntaban qué cosa es el TLC, no sabían, ¿no? Pero era no al TLC, la marcha. Claro. Entonces, son situaciones que se vuelven a dar y que lamentablemente son impulsadas, como tú mismo lo has manifestado al inicio de este programa, por gente que ni siquiera está al frente de esas marchas, que Claro. no arriesga nada, sino que solamente incita a que esta generación de jóvenes puedan salir a las calles. Y el fin siempre es el mismo: tratar de golpear al gobierno, tratar de invertir las cosas cuando la policía, por función constitucional, tiene que restablecer el orden público que es alterado, Pero ¿no? algunos dicen que demasiados 5.000 policías para controlar a 500 a lo sumo que hubo de manifestantes. ¿Usted qué puede responder al respecto? Bueno, que eso se habla pues cuando hay un desconocimiento, ¿no? Absoluto de lo que Porque es ya el hemos tema del visto orden qué ha público. sucedido antes, ¿no? Claro, mira, a ver, para que esas personas que opinan así puedan rectificar su opinión o tener conocimiento, vamos a explicarles. La Policía Nacional trabaja en base a órdenes y planes de operaciones. Esos planes de operaciones
se alimentan de apreciaciones de inteligencia, apreciaciones de situación logística y de personal. Y entonces la parte operativa toma en consideración todas esas operaciones para elaborar su planeamiento. ¿Qué es lo que sucede cuando inteligencia te informa que se prevé una serie de situaciones, porque así trabaja inteligencia? Querían quemar el Congreso, general. Te da todas las opciones que puedan pasar, la quema del Congreso, la quema de Palacio. Entonces, el jefe de operaciones tiene que advertir esta situación y prevenirla. Entonces, de acuerdo a la información que se tiene, él hace esta planificación con la cantidad de personal suficiente bajo un concepto policial que se llama el principio de masificación. Quiere decir que hay que poner mucho más personal del que la cantidad de manifestantes que se prevé. Sin embargo, la doctrina de Estado Mayor de la policía establece un principio fundamental que se llama el principio de flexibilidad. ¿Qué significa esto? Que conforme se va presentando la situación, se varía el concepto de la orden de operaciones y puedes tú prescindir de las fuerzas que en este caso sean de más o que sean también de menos, ¿no? Tú podrías aumentarle la cantidad de gente pidiendo apoyo a otras unidades que están también plasmadas en ese planeamiento, o puedes ir reduciendo significativamente la cantidad de personal porque la convocatoria no surtió el efecto que estaba contemplado en la hipótesis de trabajo. A ver, hemos visto más de 12 policías heridos y luego han salido estos medios caviares a decir que no, que la policía ha reprimido a los angelitos manifestantes y han disparado perdigones, que son perdigones de goma, ¿no? Claro, la misma historia, pues como te repito, ¿no? Siempre la historia es así, a ver, 16, 17. No entiendo qué cosa quieren. Quieren que les arrojen piedras a los policías, quieren que No, quemen todo. lo que quieren es conseguir Los sus muertos. objetivos políticos, ¿no? Lo que ellos quieren es simplemente subvertir el orden público para poder consolidar sus estrategias que ellos diseñan y denostar, golpear a las fuerzas del orden para justamente utilizando esa palabra que se utilizaba en la época del terrorismo llamada represión, ¿no es Sí. cierto? La policía no reprime, la policía recupera o restablece el orden Establece, público, ¿no? exacto, hay que reiterar la palabra, restablece el orden Así es. público. Entonces, se trata de tergiversar todo esto y de cambiar o voltear la tortilla, como se dice, ¿no? En el argot criollo. Y para eso se utilizan medios de información que son medios caviares, ¿no? Y esos medios caviares son los que alimentan este tipo de marchas en detrimento de la Policía Nacional y en detrimento, obviamente, de la comunidad propiamente dicho, porque utilizan a estos jóvenes para alterar el orden público y también para generar y causar daños a la propiedad pública y privada. Entonces, fíjate, el concepto es así. Yo convoco una marcha pacífica y me ocupo con todos mis medios periodísticos de difundir que esta marcha es pacífica. Pero luego, en el devenir de la marcha, infiltro la marcha con gente que hasta es delincuente, Claro. con las barras bravas, con una serie de situaciones que siempre se dan, Desato la y histeria. genero el enfrentamiento con la policía, porque vamos a pensar lógicamente, Aarón, una marcha pacífica, ¿por qué tendría que ser afectada por la Policía Nacional? Absolutamente. Cuando Marchas. la gente marchó, hay que recordar, contra el gobierno del golpista Pedro Castillo y no hubo ningún Así tipo es. de Eso es agresión una marcha del pacífica. gobierno, ¿no? Eso es una marcha pacífica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya se genera estas infiltraciones a la marcha, hay agresiones a la policía y ya entra también a tallar la psicología de masas, que es otra cosa que no debemos perder de vista. Por ejemplo, la policía reacciona, restablece el orden público y por ahí aparece herido con un perdigón
un estudiante de la universidad, primer puesto en su colegio, monaguillo de iglesia, es decir, alguien que es intachable y aparece herido. Entonces la policía actuó a mansalva, ¿no es cierto? Disparó a diestra y siniestra y miren, este jovencito que es un ejemplo para la familia y la comunidad ha resultado herido. ¿Qué es lo que sucede? El joven probablemente asistió a la marcha pacífica, probablemente asistió con la mejor intención, pero ¿qué pasa? Cuando estas personas infiltradas comienzan a atacar a la Policía Nacional, se genera lo que se conoce como psicología de masa, en donde tus valores, tus comportamientos y conductas se contagian, ¿no? De la masa que está en ese momento afectando. Es como el que ya vamos todos, ¿no? Vamos todos, vamos todos. Como en un estadio, la euforia colectiva. Exacto, ¿no? Y entonces, obviamente, este chico universitario, estudiante, estuvo enfrentando a la policía, porque sería imposible, pues, hacer un disparo selectivo en medio de una muchedumbre, ¿no? Como el policía le va a disparar al joven universitario por disparar. Es parte del restablecimiento del orden público y para eso se utiliza medios de policía y la ley del uso de la fuerza, que está reglamentada y que la policía tiene no solamente la convicción plena, sino tiene todo un andamiaje de educativo y de instructores para aplicar en forma gradual ese uso de la fuerza que comienza con la verbalización, es decir, con el megáfono, señores. Es una gradualidad. Así es, salgan de la vía, lo que están haciendo ustedes es un delito al bloquear una vía. Bombas lacrimógenas. Claro, posteriormente no, viene el control físico, ¿no? Que es justamente tratar de controlar con la tonfa, con la vara, con los escudos, y luego ya viene el uso de material lacrimógeno para poder contrarrestar o controlar estos temas de orden público. Entonces ya ahí comienza todo el andamiaje de siempre, ¿no? Comienzan a aparecer los heridos por perdigones de plomo. Que la policía no usa perdigones de plomo. Que la policía no usa, pero ¿qué pasa? Estas bombardas que usan, que son también contempladas como armas de fuego de acuerdo al Código Penal, las bombardas, las bengalas, ¿no? Los que usan los manifestantes violentos. Exacto, y las usan contra la policía. Entonces, ¿qué pasa? Estas famosas avellanas las cargan con perdigones de plomo. Y lo que hacen es aventarlas entre la primera línea de la marcha que está enfrentando a la policía y la policía. Y lo que pasa es que cuando hay una deflagración, esos perdigones de plomo salen disparados y afectan a la gente que está protestando. Entonces, afecta a la misma gente que está protestando porque en realidad sí le indigna en la reforma de AFP, ¿no? Pero tenemos a infiltrados, violentistas. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Mira cómo funciona todo ese andamiaje de esta gente perversa, ¿no? Que me refiero es la que idea todo esto, ¿no? Como la policía está usando sus armas de sonido, la bomba de luz y sonido también, o de estruendo, que no tienen nada, solamente suenan, y está utilizando las bombas lacrimógenas y los perdigones de plomo, en ese interín, todo el andamiaje periodístico filma el accionar de la policía con los ruidos, con las bombardas, con las bombas, y luego lo empatan con los heridos por perdigones de plomo. Ya. Entonces viene una fiscalía también parcializada y dice, los únicos que estaban con armas en esa zona era la policía. Por lo tanto, si hay heridos de perdigón de plomo, de canicas, de bolitas, de chisitos, de lo que sea, fue la policía porque eran los únicos que tenían armas. Y con ese concepto los acusan a los policías, sin pasarles una prueba de absorción atómica, si realmente ellos fueron los que dispararon o no, y que son los casos que hoy en día están judicializados y en donde el personal policial está pues recibiendo o siguiendo una acción judicial por haber cumplido con su función y su misión y siendo responsables de disparar canicas y perdigones de plomo que no utilizan y que no fueron afectados. Usa perdigones de goma. ¿Le parece si vemos un video sobre esta pacífica manifestación? Ok, dale.
¿Qué es lo que está, qué es lo que está lanzando? Vamos a pasar para que se vea bien. Estamos viendo cómo lanza un punto de objetivo. ¿Qué es eso? ¿Qué ha lanzado? ¿Qué es eso que ha lanzado? Esos son pues los bombas Molotov, ¿no? Son las bengalas que se dan en todas las manifestaciones y que la periodista Rosa María Palacios dice que no es un arma. Es un arma. ¿Y qué cosa es entonces, ¿No? general? Bueno, pues es que ese es el problema, como te digo, que hay ciertos sectores de la prensa caviarizados que lo único que hacen es justificar, exacerbar y luego denunciar. Y ese es un caminito que les lo siguen todos los afiliados al socialismo, al comunismo, a las izquierdas recalcitrantes, ¿no? Y que lo único que quieren es desestabilizar los gobiernos y para ello utilizan como punching ball a las fuerzas del orden, a la policía, ¿no? Esto fue una sonada, por ejemplo, la del 2020, que comenzó desde el 2019 con los universitarios en Chile, ¿te acordarás? Así Que es. quemaron medio Chile y que inmediatamente al día siguiente ya estaban las ONG de derechos humanos en Santiago, ¿no? Y lo que se pedía era la reestructuración, reorganización de la policía, la desaparición de los cuerpos de control de disturbios, ¿no? Luego pasó al Ecuador y luego saltó a Lima, ¿no? Entonces, todo esto planificado. Mira, algo que a mí me sorprendió es que en el 2019 hubieron denuncias por desaparecidos en Chile y hubieron denuncias por la utilización de perdigones y canicas, perdigones de plomo y canicas. Y eso mismo sucedió acá en el 2020. Desaparecidos que nunca desaparecieron. Claro, mira, yo tenía pues 36 años de servicio en la policía con innumerables temas de orden público, marchas, huelgas, ¿no? Y jamás había habido un desaparecido. Esa noche de noviembre del 2020 hubieron 65 desaparecidos Claro. en el centro de Lima, ¿no? Increíble. Y los muchachos, Inti y Brian, además, no, acá no quiero desmerecer a estos personajes por quizás hayan sido vándalos, quizás tenían prontuariado, pero no merecían morir. Y en este caso han muerto enviados como carne de cañón, enviados por los caviares de siempre, ¿no? Porque ellos no querían que Merino sea presidente, a quien Claro. también llamaron asesino. Ellos querían que Vizcarra se quede en el poder y si no, poner uno de su grupo, como finalmente terminó asumiendo la presidencia Francisco Sagasti, y necesitaban los muertos, ellos necesitaban muertos, ellos mismos lo han dicho, ¿no? Es que de eso se trata, pues se trata de conseguir los objetivos sin importar los fines, cómo se desarrollen, ¿no? Entonces, las acciones que ellos realizaron fueron totalmente, digamos, abusivas contra estos jóvenes que salieron a protestar creyendo de repente en algo que les vendían y se generó toda una narrativa y la narrativa genera opinión, ¿no es cierto? Corriente de Sí. opinión. Y Y esa opinión, pues, a este discurso, a esta... claro, entonces hay que, Porque una Merino era vez, asesino. una vez posicionado el discurso, entonces tú puedes conseguir tus objetivos, ¿no? Ya la masa está contigo, los medios de comunicación también, entonces vamos con todo, ¿no? Pero la fiscalía en esos momentos jugó también un papel muy importante en cuanto al accionar, ¿no? Y digo importante, pero no para bien, sino para mal, porque el general que era el jefe de la región de Lima en esa época coordinó, tiene las fotos, los videos, las actas con la Fiscalía de Prevención del Delito. Les mostró las hipótesis que habían sobre las marchas que hemos hablado al comienzo y les pidió a los fiscales de prevención del delito que acompañen a la policía en esas zonas de Parque Universitario, Avenida Bancay. Bueno, resulta que cuando se inició el enfrentamiento no había ni un solo fiscal de prevención del delito. Resulta también que los que vinieron con la marcha pacífica, que es el inicio y digamos, la delantera, eran pues personajes políticos, ¿no? Mirta Vázquez, Gino Costa, ¿no? Que luego que se desbordó la situación también se hicieron humo y la fiscalía ni siquiera los llamó a declarar.
Usted, ¿no? general, como ministro del Interior en ese momento, se sintió con las manos atadas, sentía que no podía hacer nada, que ya la narrativa estaba instalada y que sí o sí tenía que caer el gobierno de Merino. ¿Qué se pudo haber hecho No, para no, que... fíjate, a ver, no, las cosas hay que contarlas para que la población pueda entender. Nunca nos sentimos con las manos atadas y que ya no podíamos hacer nada. Lo que pasó fue de que la narrativa fue tan fuerte Sí, claro, y, a y eso me refiero. además, y además se vivió una situación de intensidad y de violencia que no se había vivido hacía muchísimo tiempo, creo que desde el 5 de febrero del 75, Sí, ¿no? y para esto todo el mundo, a pesar del toque de queda, se podía salir a Estaban en marchar las calles, ¿no? Claro, las marchas no tenías, contagiaban, no te contagiaban. tenías al doctor Elmer Huertas, ¿no? Que todo el día nos hablaba por RPP a la población y bueno, pues salía el doctor Elmer Huertas diciendo que las marchas no contagiaban, pero solamente por esos días de protestas. Después sí contagiaban, Claro, ¿no? descansó el COVID, ¿no? Así Apoyando es, a así esta es. generación del Por eso te bicentenario. digo, no importa el fin, no importa el medio para conseguir el fin, ¿no? Sí, Entonces, y todos alineados, todos esos medios que tienen esa tendencia, esos canales, lanzando por su, 24/7, transmitían y lanzando transmitían a la 24/7. policía defendiéndose realmente porque estaban tratando de restablecer el orden público, Así ¿no? es. Así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta narrativa comunicacional de los medios informando los heridos, ¿no? Y la situación de muertes y todo, hizo de que los congresistas que habían votado por la vacancia de Vizcarra salieran en estos mismos medios a pedirle perdón a la población por Claro. haberlo vacado al presidente Vizcarra, ¿no? Y como consecuencia de esos perdones, de ese arrepentimiento, generó que sus líderes políticos le quiten el piso y el apoyo al gobierno de Merino. Es más, yo Salir, quiero contar una infidencia que nos ha revelado el señor Merino. Él recibió la llamada de gente de APP diciéndole que si no renunciaba iba a ser vacado. Ya, pues así tenía que caer el gobierno, si no tienes el apoyo del claro, movimiento, ¿no? claro. Entonces, a ver, el respaldo político era importante en esos momentos y lamentablemente todos se chuparon, pues, todos los dirigentes se chuparon y los congresistas pedían perdón, ¿no? Entonces nos dejaron a nosotros en el aire y también se ha vendido una narrativa como que los ministros renunciaban, ¿no? Que se iban del gobierno, lo dejaban solo al presidente. No, nosotros todos los ministros estuvimos reunidos. Sí hubieron 2 o 3 que Claro, renunciaron pero ¿qué por podían televisión. hacer si no renunciaba Merino lo iban a vacar? Ya no había forma de cómo revertir la situación, ¿no? Claro, ya en ese momento sin ningún soporte y sin ningún apoyo, y el presidente Merino, una persona muy, muy campechana, muy de buenos sentimientos, lo que dijo fue, recuerdo, que él no iba a permitir que muera un peruano más, ¿no? Claro, Y, lo tratan de asesino, que usted habla con Merino. bueno, Yo lo pero veo no una solo persona a él, hasta timorata, hasta tibia, yo lo podía calificar en realidad. no solo a él, a los tres, éramos los tres del patíbulo, Antero Flores Arauz y yo como ministro del Interior, ¿no? Yo La recuerdo un policía no familiar, quiso, la yo policía no recuerdo quiso dejarlo de nuevo, ¿no? un familiar me mandó una fotografía del centro de Lima con mi foto pegada en un afiche como el viejo en un poste, ¿no? Se busca por asesino, ¿no? O sea, todo un andamiaje ya elaborado y que tenía todo el soporte de los medios de prensa de esa tendencia y Ahora los medios no se han plegado a esta marcha porque no era para nada nutrida, era a lo sumo 450, a lo sumo 500 personas, solo que son pocos, pero son violentos, ¿no? y te das cuenta que no transmitieron en vivo como lo hicieron anteriormente, ¿no? Unos cuantos medios en redes, unos Bueno, caviarones en redes, ¿no? entonces, como te digo, aquí el derecho a la protesta es constitucionalmente establecido y válido, pero sí la protesta debe ser pacífica, pues por una protesta no puede romper patrulleros, no Lo ha puede dicho la romper, Corte Suprema, ¿no? Lo ha dicho la Corte Suprema. así es, no puede romper cajeros automáticos, o sea, ¿qué es eso, pues? O En sea, ¿dónde realidad estamos? lo que existe es el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Ya lo alargamos como un chicle, ya decimos derecho a la protesta. Pero Ah, ahora ¿qué? Hay derecho
a tirarle piedras a los policías, derecho a incendiar instituciones públicas. Así es, y mira, hay 19 policías heridos y eso no es noticia, pero basta que un joven de esa generación caiga herido y se armó el quilombo, ¿no? Y Todos a los ver, medios lo acompañan hasta la clínica, al hospital, le hacen reportaje a la familia, sacan en el dominical dónde estudiaba y cuáles han sido sus pasos, lo mismo de siempre, ¿no? y aquí tenemos una noticia que quería compartir con usted. Un manifestante de la generación Z que pateó, se trata de manifestante que pateó a un efectivo policial, intentó asesinar a su padre a los 14 años. Estamos hablando del detenido Samuel Rodríguez Villa, de 21 años. ¿Qué le pasaría si él patea a un policía en otro país? Bueno, definitivamente lo primero que hacen es lo reducen, lo enmarrocan en el piso, lo levantan con firmeza, lo Y termina introducen a preso. una patrulla y se va de frente preso, ¿no? Y el juzgado y la fiscalía del condado donde se haya producido eso, inmediatamente lo ponen en prisión. En cambio, aquí tienes a una fiscalía que te dice que no es delito que le peguen a un policía, tienes un poder judicial que en un acuerdo plenario estableció que una agresión al policía es una falta, ¿no? Entonces, una contaminación izquierdista total del sistema judicial que pone en un estado de indefensión a las fuerzas del orden que nos deben de defender para que haya un statu quo permanente de aceptación de General, ese tipo de ¿la modalidades, ¿no? policía mató a Inti Bryan o fueron los mismos vándalos que se estaban movilizando? Bueno, a ver, la investigación se está dando hasta el momento y vamos a hablar técnicamente y después te doy mi opinión. Sí. Técnicamente no hay forma de que se pueda establecer responsabilidad en la policía más que en un aspecto genérico. Y algo de eso te lo he dicho. La fiscalía tiene como teoría para acusar a todos los policías de que como hubieron muertos en la zona de acción donde estaba la policía y la policía era la única que tenía armas, de esas armas pudieron salir misiles si quieres, ¿no? Pero salían de esas armas. Todo lo que sea salió de esas armas para la fiscalía. ¿Tienen prueba de absorción atómica? No la tienen. No hay forma de probar qué efectivo de los que tenía escopeta disparó. Y eso es una grave, grave falta en la investigación por parte de la fiscalía. ¿Cuál es mi opinión? Mira, para empezar, hasta el día de hoy no se ha establecido el lugar exacto en donde fueron ultimados Porque las dos personas. extrañamente no funcionaron las cámaras cuando Muñoz era alcalde. No solo no funcionaron las cámaras, todos los jóvenes tenían celulares y grababan. Hubieron cientos y miles de grabaciones. No hay una sola grabación que perenice la muerte de estos dos sujetos. Por consiguiente, las hipótesis son muchas, ¿no? ¿Dónde los mataron? ¿Los mataron ahí o los mataron en otro sitio y los internaron en la asistencia pública de Grau? ¿Dónde Claro. fue realmente? La fiscalía no ha establecido, no ha determinado. Y cuando tú no determinas exactamente el lugar, no puedes establecer pruebas indiciarias, pues tenías que Claro, pero ya recurrir. nadie se acuerda de ellos, ¿no? ¿Acaso los caviares le dan plata a la mamá o a la mamá de estos jóvenes, a la Bueno, familia? los únicos que se acuerdan son los abogados que viven de eso, ¿no? Las corrientes de IDL que están a la expectativa de las indemnizaciones para de ahí mochar y de eso viven, pues, ¿no? General, yo Y sí, quería, justo estaba repasando textos acerca del fracaso del comunismo y me apareció un párrafo interesante. Si Dina Boluarte asumía la presidencia en marco de estas protestas donde se realizaron actos terroristas hasta el golpe de Estado de Pedro Castillo, porque ahí sí se tomaron aeropuertos, ahí sí se quemaron instituciones del sistema de administración de justicia. Si ella no, digamos, si ella no asumía la presidencia, si ella declinaba, si ella renunciaba, corría peligro de que vayamos a unas elecciones bajo el yugo de instalar una asamblea constituyente, de que asuma un radical de izquierda, ¿no? ¿O estoy elucubrando demasiado? sí, es realmente inaudito cómo una corriente desquiciada, ¿no? Pudo ir viniendo
conquistando diferentes países. Y ahí está pues la vivencia cuando les preguntan a estos políticos de esas tendencias sobre Venezuela, si es dictadura o no, y te salen con 1000 circunstancias para no contestar, ¿no? O hay otros que tienen la flema de decir que no es dictadura, ¿no? Que Cuba tampoco es dictadura, ¿no? Entonces, no sé cómo es que puede impregnarse en esa gente este tipo de ideologías para llevar a todo el país y sumirlo en esa pobreza espiritual, material, económica, física, en la que realmente están sumergidos estos países que tienen esos gobiernos, ¿no? Si Y yo Dina creo que Boluarte renunciaba en medio de estas violentas protestas, en medio de estos actos terroristas, podíamos caer en manos del comunismo. bueno, hubiera sido pues una derrota en manos de esta barbarie que, ojo, se sigue diciendo en todas partes que es una barbarie comunista, o se sigue diciendo que es una barbarie, perdón, que no es comunista, que era solamente la población No, pues. pidiendo, protestando legítimamente y que fue abusada por las fuerzas del orden, ¿no? Y se deja de lado circunstancias muy importantes como que los activos críticos nacionales, cuando son atacados, está considerado como actos terroristas. Entonces, cuidado que el desconocimiento de la población, también bajo esa perspectiva de psicología de masa, pueda atacar activos críticos nacionales como la Petroperú, las plantas de petróleo, las Pues. refinerías, los aeropuertos, ¿no? Y piense que es una protesta simplemente y no sabe lo que realmente se está metiendo, que es un Y acto esos terrorista. 60 muertos tiene que verse caso por caso, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un trabajo muy arduo, hay que identificar realmente qué es lo que ha pasado, pero hay otro tema también, y aquí la población tiene que conocerlo. Las Fuerzas Armadas en todos los países están preparadas para eliminar las amenazas y defender la integridad y soberanía de la patria. Entonces, a todos esos señores, alcaldes, políticos, pobladores, que sin conocimiento piden a las Fuerzas Armadas en las calles, hay que hacerles recordar que también deben defenderlas cuando salen a las calles Cuando y batan un delincuente cumplen, como corresponda. y, y cumplen lo que su entrenamiento, su doctrina, su instrucción les manda, ¿no es cierto? ¿Es un acto terrorista atacar un aeropuerto? Sí. ¿Hay que defenderlo? Sí. ¿Cómo lo defiende un soldado? El soldado solamente tiene su fusil FAL. No le pidan a las Fuerzas Armadas que salga a perseguirlos y a corretearlos como el policía o que lo agredan como el policía lo agreden y no pasa nada. Las Fuerzas Armadas hay que respetarlas también en su estructura y en su forma de actuar. Entonces, aquí viene la situación. Hay que pensar dos veces el no dejarnos llevar de las narices a este tipo de protestas que solamente tienen detrás conveniencias políticas y que utilizan a la población para poder conseguir ellos sus objetivos y enarbolarse como si fueran los adalides de la justicia, Claro, tiene su ¿no? nuevo Sagasti, ¿no? Así es, y quieren conseguir, pues, el gobierno, que nunca lo pueden conseguir por elecciones, lo quieren conseguir siempre de otra forma y en otras circunstancias. Afortunadamente solamente tuvo una pequeña conglomeración de 500 personas y esperemos que la gente, los jóvenes de esta llamada generación Z no se deje arriar por los políticos que ya conocemos, por estos caviares que solamente, como usted señala, quieren el poder a través de la fuerza, de la violencia, pero ellos no se atreven a apretar ni un gatillo ni tirar ninguna piedra, sino que incitan, atizan la violencia desde la comodidad de sus sendos y respectivos hogares, ¿no? Totalmente, yo creo que este es un mensaje para esa generación que al final pueden malograr su futuro, ¿no? Cuando son capturados por la policía en ese tipo de acciones, se generan antecedentes. Y mañana más tarde que ellos quieran formar un hogar, que quieran tener una profesión y luego un trabajo, van a ser
absurdamente referenciados por un hecho de violencia que no tenía ningún sentido y que les va a malograr su futuro porque seguramente van a prescindir de ellos quienes quieran contratarlos por tener antecedentes relacionados a la violencia. Muchas gracias, general, por la entrevista. Hasta otra oportunidad. Chau, Hasta chau. otra oportunidad. Un saludo cordial. Ok, amigos, vamos a hacer un corte comercial y quiero dejarles, quiero avisarles que después del corte les voy a lanzar una promoción especial. Estamos de regalo en viajeschequin.com. Por favor, quédese al tanto de lo que va a haber. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en su programa Sin Anestesia semanal y tengo para ustedes una oferta muy especial gracias a nuestros amigos de viajecheck-in.com. Ya saben, tienen que revisar, seguirlos en todas sus redes sociales porque tienen precios de locura. Llegó el momento de volar con Viaje Check-in. Tienen ofertas increíbles a Miami, Iguazú y Puerto Plata. Y además están sorteando un boleto aéreo y un almuerzo para dos en el Civichón. Participar es muy fácil. Solo tienes que escanear el código QR y unirte a su canal de WhatsApp. Vamos con la promoción. $575. Incluye boleto aéreo. Llegó el momento de volar con Viajes Check-in. Disfruta una semana en Miami desde solo $575. Incluye boleto aéreo, 7 días de auto con protección total y tarjeta de asistencia. Un viaje pensado para que explores al máximo. Vive la magia de Iguazú desde $685. 4 días y 3 noches con vuelos, traslados, alojamiento, desayuno y mucho más. Un destino que te dejará sin aliento. Y descubre la belleza de Puerto Plata, República Dominicana, desde $897. 5 días y 4 noches con vuelo, traslados, hotel, alimentación todo incluido y tarjeta de asistencia. El Caribe como nunca lo imaginaste. Y eso no es todo. Participa en nuestro gran sorteo. Un boleto aéreo y un almuerzo para 2 personas en el Cevichón. Escanea, únete a nuestro canal y entérate de más. Viajes Check-in, siempre llevando tus sueños más lejos. Les voy a mostrar de nuevo lo que tienen que hacer para participar. Les voy a dejar acá el código QR. Alimentación todo. Para que puedan acceder al sorteo. Únete a nuestro canal y entérate de más. Dejo unos cuantos segundos para que participe por un boleto aéreo y un almuerzo para 2 en el Cevichón. Simplemente escanee ese código QR, el cual los va a llevar al canal de WhatsApp de viajechequin.com y listo. Gane, disfrute, gracias a viajechequin.com que nos permite tener este programa. Vamos a continuar con el programa. Resulta que el fiscal de la Nación interino, luego de haberse pasado por plazas, avenidas, por todos lados, diciendo que Vela y Pérez son los fiscales de Odebrecht que obedecen al ONGero Gustavo Gorriti, se acobardó, retrocedió y precisamente luego de haber dicho que si era elegido, si era designado como fiscal de la Nación, iba a tomar la decisión de remover a Domingo Pérez y Rafael Vela del equipo especial Lavajato, ahora dijo que, dado que ha iniciado el juicio oral contra Susana Villarán, sería inapropiado, impertinente. Una total incoherencia que no puede pasar desapercibida, a pesar de lo bien que nos caiga el señor Tomás Gálvez. Para hablar al respecto, hemos convocado al ex fiscal Rodrigo Rurush, quien muy amablemente ha aceptado la conversación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, doctor Rurush? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aarón? Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Usted cómo le ha tomado este retroceso, este cambio de postura del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez? Usted lo ha calificado de tibio. Efectivamente, es una percepción negativa que ha dejado el ahora fiscal Tomás Aladino Gálvez, tanto más que él ha venido paseándose por diversos medios de comunicación, señalando que la primera acción que debía adoptar era retirarlos a estos fiscales del equipo Lavajato. Equipo que, por cierto, ha venido
de mal en peor cada vez. Se ha evidenciado pues con la devolución de las más de 20 veces del requerimiento acusatorio del caso Fuerza Popular vinculada a Keiko Fujimori. Ahora se ha evidenciado de que se han negado realizar las colaboraciones eficaces de Leao Piñero y de Castro, el famoso Budián, lo cual pues va a afectar gravemente este proceso seguido contra la exalcaldesa Susana Villarán. Siendo así, ¿Y para qué entonces ha asumido Tomás Gálvez el cargo de fiscal de la Nación si no va a poder cumplir con lo prometido? ¿Para qué quiere ese puesto? ¿Para tener poder? ¿No podemos pensar otra cosa o qué? Al parecer se ha cumplido uno de los sueños, que finalmente él siempre ha querido ser fiscal de la Nación. Vamos a dejarlo el derecho a la duda. He podido observar el día de hoy que ha sacado varias resoluciones de la Fiscalía de la Nación en el que ha hecho algunos cambios. Sin embargo, el cambio más importante aún no lo ha realizado, el del caso Lavajato. Tanto más pues que él ha señalado claramente y ha indicado con un dedo de que el responsable es Vela y Domingo Pérez, quienes habrían trabajado en favor de Odebrecht. Entonces no hay explicación alguna que pueda justificar, por más que él señale de que el caso Susana Villarán ha iniciado y esto se puede venir abajo, sin embargo, más de lo que ya está, lo vemos imposible. Además, que el caso Susana Villarán va a durar 3 o 4 años aproximadamente, eso si es que no hay nulidades y se retrotrae. Y siendo así, lo más conveniente es designar a un fiscal para que pueda desde ya tomar conocimiento de los actuados y pueda ser este fiscal quien reemplace. Así también debe saber que no es el único caso que lo lleva José Domingo Pérez ellos. En tal sentido debe designarse un nuevo fiscal para que pueda ver los otros casos que están en etapa de investigación y etapa intermedia, porque si la lógica va a ser que va a dejar a estos fiscales porque se ha iniciado funcional, entonces jamás se les va a cambiar y van a seguir cada vez petardeando las investigaciones conforme se ha visto, porque la negación de estas colaboraciones eficaces es grave, es bastante grave. Doctor, en efecto, yo creo que quien debe estar más contenta con la permanencia de Pérez en el equipo especial Lavajato es Susana Villarán. Como usted señala, se ha caído la colaboración del asesinado José Miguel Castro, porque nadie se puede autodegollar, y nada menos que Pérez no ha aceptado la colaboración con el expresidente de OAS, Leo Piñeiro, quien declaró, aseguró que esta empresa corrupta, OAS, le pagó $7 millones en coimas, en aportes ilegales, a Susana Villarán, cuando ella era alcaldesa de Lima, e incluso ella le agradeció en el Palacio Municipal. Estas dos colaboraciones, en calidad de aspirantes, ¿se pueden usar esos testimonios en el juicio contra Villarán o no, doctor? No, no se pueden utilizar sus declaraciones a nivel de juicio oral, tanto más que no sabemos bajo qué contextos se ha desarrollado la declaración de Castro, alias Budián, en la colaboración eficaz, porque anteriormente no se requería la presencia de un abogado defensor para que pueda estar presente ante la delación de un colaborador. ¿Quieres en que se concrete ese acuerdo de colaboración con Budián? ¿Cuántos años? ¿Perdón? ¿Cuántos años demoró Pérez en que se concrete el acuerdo de colaboración con Budián? Mire, es que nunca se ha concretado, hay que aclararlo eso y que la sociedad sepa. Se inicia como aspirante colaborador eficaz el año 2019. 6 años después, recién el año 2025, todavía no se ha realizado la homologación de la colaboración eficaz, y esto es grave, porque Domingo Pérez tiene que dar explicaciones de por qué se ha tardado tanto tiempo, a diferencia, y acá hay que incidir bastante, de los aspirantes o de los colaboradores, los Graña y Miro Quesada Acuña, estos dueños de estos medios de comunicación que vienen monopolizando los medios de comunicación como el grupo El Comercio, entre otros, para ellos sí, con qué celeridad les ha dado la colaboración eficaz. Pero en otros casos de políticos afines a ellos, no lo han dado ninguna celeridad y se han tardado 6 años. La pregunta es, ¿cómo es que Domingo Pérez va a acreditar el supuesto aporte ilegal si no lo ha aceptado a Leo Piñero? Porque era él el único, aparte de Budián, que podía corroborar la entrega del dinero. También ha señalado al inicio del juicio oral que va a venir Barata a declarar, y ya su abogado ha señalado que resultaría imposible que venga debido a que la cooperación internacional no está vigente. Claro, además Barata también confesó la entrega de más de $3 millones para
Susana Villarán. Doctor, entonces, el abogado Luis Pacheco Mandujano deslizó la posibilidad de que Tomás Gálvez estuviera extorsionado por el señor Gustavo Gorriti, dado que tendría el periodista de Marras en su poder más audios de Tomás Gálvez. ¿Usted ve viable esta posibilidad que ha deslizado el doctor Pacheco Mandujano? No podemos descartar nada al respecto, tanto más que de los más de 60,000 audios que sí tiene, solamente se ha evidenciado más de 300. Es decir, ni siquiera un 1% de la totalidad de audios. ¿Dónde están estos audios? Y nosotros venimos solicitando ello para que la sociedad sepa. Vemos que a los jóvenes hoy en día salen a manipularles con relación a algunas protestas. Es acá en el que deben salir a protestar estos jóvenes, a decir señores y a exigir al Ministerio Público que de una vez se tengan las actas transcritas de estos audios y que se sancione a los responsables, quienes tengan que estar, porque no es posible que cada fiscal de la nación que venga asumiendo se tenga una perspectiva de que tendrían audios y que estos sujetos vengan haciendo manipulaciones o extorsiones a los fiscales, que no sería factible en un Estado constitucional de derecho. Hablemos de que de esto se trata de una presunción que se tiene, pero lo que sí es un dato concreto es de los más de 60,000 audios. Así es, claro, no podemos descartar la hipótesis del doctor Pacheco Mandujano. Tampoco usted cree que Tomás Gálvez va a reabrir la investigación contra Pablo Sánchez por amenazarlo usted yendo en contra de la autonomía de los fiscales, y lo amenazó usted de que suspenda la diligencia voluntaria de exhibición de documentos en el IDL, o de lo contrario tenía que atenerse a las consecuencias. ¿No lo va a hacer tampoco? ¿Qué cree? Con su propia frase, que aún la fiscal de la Nación titular viene siendo Delia Espinosa y que él es un fiscal interino. Eso nos permite inferir de que él no va a realizar alguna acción que pueda generarle que lo puedan sacar del cargo de fiscal de la Nación, porque él al parecer está tratando de sobrevivir. Y una de esas consecuencias sería de que no realice la reapertura del caso Pablo Sánchez Velarde, pese a que, según norma, le correspondería al fiscal de la Nación emitir ese pronunciamiento. Esperemos que lo haga, pero bajo el criterio que él viene manifestando en estos momentos, dudo que él lo reaperture este caso. Claro, y es un caso indignante. Gustavo Gorriti llamó a Pablo Sánchez, le dijo que se suspende esta diligencia. Haciéndole caso, Pablo Sánchez lo llama a usted y lo amenaza. ¿Qué fue lo que le dijo a usted Pablo Sánchez? Que suspende inmediatamente la diligencia o me atenga a las consecuencias. Siempre lo voy a ratificar porque eso es lo que ha pasado. Pero ¿qué hizo Delia Espinosa? Que ella necesitaba escuchar el audio, sino por eso es que archivó la investigación, porque no escuchó tal grabación, entonces. Eso es lo curioso, que estos personajes de la Fiscalía de la Nación, porque no podríamos llamarlo otra cosa, es que han venido manipulando pues las investigaciones en pro y beneficio de cada uno de estos. No es posible que tengan doble criterio de interpretación o doble rasero, que para un lado sí utilicen el criterio de la aplicación de la prueba por indicios y por el otro lado quieren que se tenga una prueba directa, lo cual resultaría nefasto y negativo en un Estado de derechos. ¿Y por qué le hago referencia? Porque la prueba por indicios viene a ser el principal insumo fundamental para la sanción de los delitos de corrupción de funcionarios, para los delitos ocultos, porque no resultaría lógico que un corrupto vaya por ahí diciendo, mira, grábenme que voy a hacer un acto de corrupción, o miren, se ha realizado esta acción. Es imposible. Entonces, ¿cómo se llega a determinar la actividad ilícita de estos corruptos? A través de la prueba por indicios, es decir, la concatenación de cada uno de los eventos. Y en este caso se tenía la declaración de Pablo Sánchez, quien admite la llamada de de Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti reconoce la llamada, existe el video, existe lo versado ahora por la doctora Nora Córdoba Alcántara, existe el acta de transcripción en el que se escucha claramente que nosotros hemos desarrollado una diligencia estrictamente formal, entre otros. Entonces, más que suficiente para que este caso debió haberse realizado la denuncia constitucional y luego la formalización y finalmente pues terminar con una acusación y una sentencia contra Pablo Sánchez Velarde, pero no lo hizo de esa forma.
¿El IDL controla aún la fiscalía? Todo indica a ello. Y eso es la consecuencia de los más de 60.000 audios que le habría entregado Pablo Sánchez Velarde a Gustavo Gorriti. Y eso ya lo podríamos señalar así, abiertamente, debido a que Rocío Sánchez, la exfiscal de la Nación, la exfiscal a cargo del caso Cuello Blanco, le remitió a Pablo Sánchez Velarde la totalidad de los audios y pues la ha entregado a Gustavo Gorriti. Cuando asumió como fiscal interino Pablo Sánchez, de inmediato repuso en el cargo de jefa del EFICOP a Marita Barreto. Si es que Tomás Gálvez cumple con su palabra y saca a Domingo Pérez y Rafael Vela, los inspectores del equipo especial Abajato, ¿usted cree que se lleve a cabo una marcha, una manifestación donde gente violentista intente incendiar la sede de la fiscalía? Mire, es que no podemos vivir, un funcionario del más alto cargo de una determinada institución no puede estar sometido a presión de ningún tipo. Entonces, se entiende que el máximo cargo está asumido por un fiscal idóneo, por un fiscal que tiene las condiciones y cualidades académicas, las condiciones morales, y no puede estar sujeto pues a temores que se pueda generar o no, tanto más que se pretende hacer una transformación en el Ministerio Público, que es lo que se requiere de forma urgente. No podemos decir que un grupo de personajes que siempre generan el caos, que les gusta vivir en la anarquía, puede traerse abajo una institución y menos una autoridad. Eso no podría ser viable de ninguna forma. Y por eso que todas las decisiones que se debe adoptar es de carácter institucional, no de carácter personal. ¿Y qué hablamos con carácter institucional? En el que lo que debe predeterminar es un Estado social constitucionalizado y que todo lo que todas las decisiones que se tomen debe estar en el marco normativo. La pregunta simple: si todo está desarrollado dentro de los parámetros legales, de los cánones legales, ¿qué temor habría? Ninguno. Pero de repente han negociado eso para que no asuma su cargo a Pablo Sánchez y no asuma tampoco Zoraida Ábalos, ¿no? No habría otra explicación de que si no ejecuta estos cambios es porque tendría algún rabo de paja. Porque no hay otra explicación. Ningún funcionario debe temer mientras se aboque, mientras su conducta haya sido intachable y esté dentro de los parámetros normativos. Y al parecer, pues, al actual fiscal de la Nación, Tomás Aladino, le ha cambiado de criterio, le ha cambiado de posición, porque ha sido lamentable decir o escucharle que señale de que han sido condescendientes, tanto Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez, hay que perdonar los pecados. ¿De qué pecados? Los pecados son de tema moral, los delitos son de tema de sanción, porque ha afectado gravemente un bien jurídico tutelado. Claro, y además los fiscales Vela y Pérez son los encargados de este lesivo acuerdo de colaboración eficaz donde la corrupta constructora admite delitos en solamente 4 proyectos y se compromete a pagar esta ínfima, irrisoria suma de 610 millones de soles en 10 años. Toda una traición a la patria, por decirlo, ¿no? Por supuesto, pero no solamente en este caso, en este acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht lesivo, sino también no olvidemos que ha visto otro caso bastante emblemático, vinculado a los Graña y Miro Quesada, que es el Club de la Construcción, caso que también pertenece al equipo especial Abajato, donde también se han celebrado acuerdos. Sería interesante saber a qué acuerdos se ha llegado con estos dueños de estos medios de comunicación y qué es lo que han aportado en el proceso. Porque si van bajo esa misma línea, entonces se entendería por qué esta protección mediática de parte de este sector. Claro, no hay que tenerle miedo a la calle, entonces, que Gálvez tome la decisión. No tendría por qué tener miedo a la calle. Si bien es cierto, dice el aforismo, que la voz del pueblo es la voz de Dios, sin embargo somos 32 millones de peruanos. Y que salga un grupo de personas que pretendan generar el caos, que pretendan generar la anarquía, no significa que su voz no debe ser escuchada. Eso no queremos decir. Lo que queremos explicarles es de que en una sociedad civilizada, cualquier tipo de reclamo debe estar señalado, debe estar direccionado a través de los cánones establecidos en norma. Tal es así de que la Constitución no reconoce el derecho a la protesta, sí, pero lo que no reconoce es generar el caos, generar la destrucción, porque eso ya vienen a ser actos ilegales y ninguna sociedad civilizada puede permitir eso. Al contrario, lo que debe generarse es la aplicación normativa. Ojo,
aclaremos, nosotros no estamos restringiendo bajo ninguna forma de que los ciudadanos puedan salir a manifestarse, puedan salir a protestar, siempre respetando también el derecho del resto. Pacíficamente. Por supuesto, siempre respetando el derecho del resto, porque el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Nosotros no podemos decir, voy a cerrar las calles, pero ¿quién responde para aquel que sí quiere salir a trabajar? Entonces hay que tener bien en claro las condiciones y las situaciones, y que la sociedad basta de generar violencia, basta de generar zozobra. Es necesario que se entre a un tema de una reforma, pero una reforma no solamente desde el ámbito legal, sino también una reforma desde el ámbito de la transformación moral, porque en todos y en su mayoría de los funcionarios se ha evidenciado un desmedro moral, que no están en la capacidad de ejercer los cargos que ellos tienen. De acuerdo. El Ministerio Público es una muestra de ello. Como última pregunta, Dela Espinosa ya presentó una cautelar ante el Poder Judicial y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted cree que un juez caviar, un juez amigo de los caviares, un juez extorsionado por esta mafia falle a favor de reponer a Dela Espinosa suspendiendo o dejando sin efecto su suspensión de 6 meses? No podemos descartar nada debido a que ya se tiene pues antecedentes, como por ejemplo la inusitada celeridad en los casos de Rafael Vela y otros, a quienes se les han reincorporado a través de una medida cautelar. No podemos descartar nada debido a que desde hace 20, 25 años, pues este sector caviar, este sector de la izquierda no definida, ha venido incursionando y posicionándose en las esferas del Estado y sobre todo en el sistema de justicia, tanto en el Ministerio Público y Poder Judicial. ¿Y por qué han copado estas instituciones? Porque en la actualidad el que tiene el poder institucional tanto del Ministerio Público y del Poder Judicial, del sistema de justicia, es pues quien ejecuta y realiza todas las acciones contra la ciudadanía, porque ellos tienen la potestad coercitiva, es decir, la potestad de ejercer presión a través legal del Estado, a través de los mecanismos jurídicos establecidos. Por eso es que se han posicionado en ese ámbito. No podríamos descartar nada. Muchas gracias, doctor, por la entrevista. Hasta otra oportunidad. Hasta pronto. Hasta luego. Ok, amigos, esta fue la edición semanal de su programa Sin Anestesia. Quiero recordarles que este programa llega gracias a Viajes Check-in. Y como siempre, llegó el momento de volar con Viajes Check-in. Tienen ofertas increíbles a Miami, Iguazú y Puerto Plata. Y además están sorteando un boleto aéreo y un almuerzo para 2 personas en el Cevichón. Participar es muy fácil. Solo escanea el código QR y únete al canal. A continuación, les presento el código QR al que tienen que ingresar para poder ser parte de este excelente premio. Momento de volar con Viajes Check-in. Disfruta una semana en Miami desde solo $575. Incluye boleto aéreo, 7 días de auto con protección total y tarjeta de asistencia. Un viaje pensado para que explores al máximo. Vive la magia de Iguazú desde $685. 4 días y 3 noches con vuelos, traslados, alojamiento, desayuno y mucho más. Un destino que te dejará sin aliento. Y descubre la belleza de Puerto Plata, República Dominicana, desde $897. 5 días y 4 noches con vuelo, traslados, hotel, alimentación todo incluido y tarjeta de asistencia. El Caribe como nunca lo imaginaste. Y eso no es todo. Participa en nuestro gran sorteo. Un boleto aéreo y un almuerzo para 2 personas en el Cevichón. Escanea. Únete a... A ver, le doy tiempo para que escanee. En 3, 2, 1. Aproveche, ya sabe, un boleto aéreo y un almuerzo para 2 en el Cevichón. Nuestro canal y entérate de más. Viajes Check-in. Siempre llevando tus sueños más lejos. Así es, participar es muy fácil, como mencioné, tiene que escanear ese código QR, lo va a llevar al canal de WhatsApp de Viajes Check-in y gane. Bueno, esta fue la edición, la última edición de su programa, la más reciente edición, la última, porque no nos vamos a estar todos los sábados de su programa Sin Anestesia, lo puede ver en vivo en YouTube del Diario Expreso, salimos a las 7 de la noche todos los sábados, y retransmitimos las entrevistas que aquí realizamos en mi canal de YouTube, lo que pueden encontrarme como Aarón Salomón Periodista. Le pediría que se suscriba, por favor, y que le dé me gusta a todas las publicaciones. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Sin Anestesia Semanal. Chau, chau.